Buen día, jóvenes. Vamos a la guía número 7, correspondiente al segundo parcial de Matemática 1. Pues seguimos con los vectores. Ahora vamos a tratar, recordando, ¿verdad?, que estamos en la parte analítica de los vectores. Entonces, vamos a la forma polar y forma matricial de un vector. Aquí vamos a considerar, ¿verdad?, un vector en el plano, teniendo en cuenta aquí que lo hacemos coincidir con el eje X positivo. Y la forma matricial es lo que nosotros veníamos manejando con las componentes. La forma polar, que es lo nuevo aquí que vamos a ver, es la distancia, o sea, cuánto mide ese vector y el ángulo que se forma con respecto al eje X positivo. Entonces, esto es lo que detalla aquí. Tenemos aquí el primer ejemplo, cómo leer un vector aquí en forma polar. Me dan, miren, el plano cartesiano, el vector es este vector A, ¿de acuerdo? Y está a 120 grados con una distancia del vector de 4. Entonces aquí está, 4,120 grados. Esta es la forma polar de este vector. Esta forma polar se puede convertir a forma matricial y viceversa, o sea, pasarlo a componentes. ¿Cuáles serían las componentes de ese vector? Venimos acá y tenemos un ejemplo, me dan el vector A que mide 2,120 grados. Aquí aparece la gráfica, ¿verdad? Miren, mide 2 a 120 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar el número 2, que es lo cuánto mide la magnitud del vector. Luego, para sacar la componente X, o sea, la primer componente, vamos a utilizar el coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo, coma. La segunda componente va a ser 2 seno del ángulo. Repito, lo que vamos a utilizar es la magnitud, la primer componente el coseno y en la segunda componente el seno. Hacemos esto con la calculadora, nos da negativo 1 y nos hacemos con esto con la calculadora y nos da raíz cuadrada de 3. Ojo que si lo hacemos directo con la calculadora nos va a dar la raíz no como raíz de 3, sino 1,73 y un montón de números, ¿verdad? Eso, si lo hacemos de forma sustituyendo, encontramos exactamente ese valor. Entonces aquí ya tenemos las componentes, o sea, la forma matricial del vector. Este ejemplo le va a ayudar para trabajar el ejercicio 1,45. Convertir de forma polar a forma matricial. Ahora vamos a lo contrario. Me dan la forma matricial y me piden hacerlo en forma polar. Entonces aquí me dan las componentes. Me piden, ¿verdad?, que el ángulo esté siempre entre 0 y 360 grados, ¿verdad?, considerándolo en el plano cartesiano. Entonces aquí está más resumido, aquí está más detallado. Este es el gráfico. La componente es 1, 1 para x es positivo y menos raíz cuadrada de 3 es negativo, o sea, hacia abajo en la y. Entonces por eso el gráfico queda aquí. Venimos y vamos a sacar la magnitud. Entonces, recordando en la guía anterior que la magnitud se saca la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, aquí lo tenemos, lo sustituimos. La primer componente es 1 al cuadrado más la segunda componente que es raíz menos raíz de 3 al cuadrado. Raíz y exponente se cancelan, me queda 3 y 1 al cuadrado es 1, 3 más 1, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ya tengo la magnitud del vector, solo me falta el ángulo. ¿Cómo obtenemos el ángulo? Bueno, aquí lo tenemos. El ángulo se obtiene con la tangente inversa de la segunda componente sobre la primera componente. Sustituimos tangente inversa menos raíz cuadrada de 3, que es la segunda, sobre 1, que es la primera. Eso nos da una respuesta de negativo 60 grados. Recordando que su calculadora debe de estar en degree, debe de aparecer una D, o sea, grados en inglés. Ok, pero me da negativo 60 grados, o sea, me da este ángulo de aquí. No sé si lo logran ver aquí. Yo necesito este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? A 360 le resto este ángulo que acabo de encontrar y me da igual a 300 grados. O sea que el ángulo que parte de la X positiva da toda la vuelta y llega hasta aquí. ¿Cuál es mi respuesta entonces? Que sería 2,300 grados. Aquí tenemos lo en resumen. Esta es la forma matricial y esta es la forma polar.
Este ejemplo le va a ayudar en el ejercicio 1.46. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dan dos vectores en forma polar, ¿verdad? Me dan magnitud y ángulo, magnitud y ángulo. Y me piden encontrar el producto punto. Recuerden el producto punto o producto interno, lo vimos en la guía anterior. ¿Qué hicimos? Entonces venimos aquí. Lo primero es determinar la diferencia en los ángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Al mayor, ¿verdad? Al segundo le resto el primero y me queda 60 grados. Luego, A por B, o sea, el producto punto del vector A por el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo, o sea, de la diferencia en el ángulo de ellos dos, que es 60, que ya lo obtuvimos. Entonces, 2 es la magnitud del vector A, 3 la magnitud del vector B y el coseno de 60 es 1/2. Eso se puede obtener con la calculadora o con la tablita, ¿verdad? Que ya hemos visto en la guía anterior aparecía. Resolvemos esto y me queda 3. La respuesta es 3. Este ejemplo le ayudará a trabajar el ejercicio 1.47. Distancia entre dos puntos, pues aquí tenemos una pequeña eh, idea, ¿verdad? De que los vectores no solo se manejan en el plano cartesiano, o sea, en dos dimensiones, sino que en el espacio, o sea, tres dimensiones. Cuando hablamos de vectores en el espacio van a tener tres componentes, no como en el anterior que solo tenían dos, ¿de acuerdo? Aquí es cuando vectores en el plano, que es dos dimensiones, y aquí tenemos tres componentes. Entonces el vector A y el vector B. Perdón, el punto A y el punto B. Ok, ¿cómo voy a obtener esa distancia entre esos puntos? Entonces, a la primer componente del segundo punto le resto la primer componente del primer punto al cuadrado más la segunda componente del segundo punto menos la segunda componente del primer punto y la tercera componente del segundo punto menos la tercer componente del primer punto al cuadrado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo ya numérico, sean dos puntos en el espacio, encuentre la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A negativo 3 le voy a restar 2, aquí está, al cuadrado. A 2 le voy a restar 1 al cuadrado y a 1 le voy a restar negativo 2 al cuadrado. Ojo con los signos, deben de cumplirse, ¿verdad? Tal cual están, porque eso crea variaciones. Como los dos son negativos, se suman negativo 5. 2 menos 1 es 1. Aquí hay un doble signo menos, o sea, menos por menos da más. 1 más 2 son 3. Aquí negativo 5 al cuadrado es 25, más 1 son 26, más 9 son 35. Raíz cuadrada de 35. Esa es la distancia entre estos dos puntos en el espacio. Este ejemplo le ayudará en el ejercicio 2.2. Aquí tenemos unos videos de apoyo, ¿verdad? Que usted entra a los enlaces para reforzar el tema visto en esta guía. Y aquí los ejercicios propuestos que deben de resolver. Un placer y un gusto, que estén bien.